A ver, pensadlo un momento. Un conflicto estalla a miles de kilómetros. Y de repente, ¿qué pasa? Que el precio de la gasolina se dispara o que el valor de una moneda local se desploma. ¿Cómo es posible? Pues hoy vamos a seguir el rastro exacto de esa onda de choque, desde el campo de batalla hasta los mercados de todo el mundo. Es una cadena de acontecimientos que nos enseña lo frágil y conectada que está nuestra economía. Entonces, ¿cómo se conectan exactamente los puntos? Vamos a empezar por el principio, el epicentro de todo este terremoto económico. Aquí es donde empieza todo. Es la primera ficha del dominó que cae. Cuando hay un conflicto en una región que produce energía, el impacto es, bueno, es que es casi instantáneo. Es como tirar una piedra en un estanque, ¿verdad? Las primeras ondas son las más violentas y las que todo el mundo nota al momento. Y el efecto, fijaos, es inmediato. El precio del crudo Brent, que es la referencia para 2/3 del petróleo mundial, ¡zas!, salta un 5%. Y ojo, que esto no es solo un número en una pantalla, ¿eh? Es la fiebre del mercado indirecto. El miedo a que se interrumpa el suministro se convierte, casi al instante, en un coste real. Pero vamos, si lo del petróleo fue un salto, lo del gas natural fue una auténtica explosión, un increíble aumento del 27%. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia del petróleo, que tiene muchas rutas, el gas depende de infraestructuras muy específicas. Apenas se vio afectada una planta clave en Qatar y el mercado entró en pánico. Esto demuestra lo increíblemente frágiles que son estas cadenas de suministro. Y mirad, esta cita de Reuters lo clava. Lo pone en negro sobre blanco. Ya no estamos hablando solo de numeritos en una pantalla. La tensión se siente en el mar. De repente, asegurar un barco que tiene que cruzar esa zona se vuelve carísimo. El riesgo se dispara y mover la energía por el mundo se vuelve mucho más difícil y costoso. Vale, esa es la primera onda. Ahora vamos a ver cómo se expande la cosa. Porque el shock energético no se queda ahí, ni de lejos, sino que se desborda y salpica a todos los mercados financieros del mundo, creando una onda expansiva mucho más amplia. Y el contagio es rapidísimo. El resultado es esta marea roja en las pantallas de todo el planeta. Si miramos la tabla, da igual que hablemos de Asia, de Europa o de Estados Unidos. Las bolsas caen en picado. El mensaje que mandan los mercados es unánime. El pánico no entiende de fronteras. Y aquí está la trampa. El dilema que paraliza a los bancos centrales. Por un lado, la energía más cara dispara la inflación, haciendo que todo sea más costoso. Pero si suben los tipos de interés para intentar frenar esa inflación, ahogan todavía más a una economía que ya está sufriendo. Es el peor de los escenarios, más inflación con menos crecimiento. Es que hasta el mercado de bonos, que normalmente es el más tranquilo, da la voz de alarma. ¿Y qué significa que suba esa rentabilidad? Pues, para que nos entendamos, el mercado está apostando a que la inflación va a ser un problema para rato. Y eso significa que el sueño de que los tipos de interés bajen pronto, pues se aleja. El dinero barato se va a acabar por más tiempo. Claro, y con este panorama de miedo e incertidumbre, se activa un instinto primario en los mercados, la huida hacia la seguridad. El capital no se queda quieto, busca un refugio para capear la tormenta. Y un activo refugio es justo eso. Es un lugar donde el capital se aparca durante la tormenta. Una inversión que se espera que mantenga su valor o incluso que lo aumente mientras todo lo demás se está desplomando. Y lo que pasa a continuación es casi como un manual de crisis, un movimiento en 3 pasos. Primero, se vende todo lo que huele a riesgo, como las acciones de mercados emergentes. Segundo, con ese dinero se compra la apuesta más segura del tablero, el dólar estadounidense. Y tercero, para protegerse todavía más, se compra algo físico como el oro, cuyo precio, como es de esperar, se dispara. Y este dólar musculoso es una pieza clave del puzzle. Pensemos, si un país tiene deudas en dólares o compra petróleo en dólares, de repente todo se vuelve mucho más caro para ellos. Un dólar fuerte, al final, exporta problemas al resto del mundo, sobre todo a las economías más frágiles. Y eso nos lleva directamente a nuestro caso de estudio. Y ahora hacemos zoom. Dejamos la vista de pájaro para ver cómo esta onda de choque global aterriza de forma muy concreta en un país, Chile. Aquí es donde los grandes números abstractos se convierten en una realidad tangible. Y aquí están los datos que no mienten. El peso chileno cae un 1% en un solo día y alcanza su nivel más bajo en mucho tiempo. Al mismo tiempo, el principal índice de su bolsa, el IPSA, sufre la peor caída en más de un año. La conexión es directa y palpable. ¿Y por qué esta caída tan brusca? Pues no fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. El peso chileno quedó atrapado entre 3 fuegos. Un dólar global imparable, la caída del precio del cobre, que es su principal exportación, y para rematar, unos malos datos económicos internos. Pero justo cuando la historia parece totalmente negativa, la economía nos recuerda que siempre es más compleja de lo que parece. Porque si rascamos un poco más allá de los titulares, otro sector vital para Chile contaba una historia completamente distinta. Un 48%.
Es una cifra espectacular. Mientras el cobre sufría y la bolsa caía, el litio, el oro blanco de Chile, vivía su propia fiesta. Y esto es clave. Demuestra que una crisis global no es un tsunami que arrasa con todo por igual. Crea ganadores y perdedores incluso dentro de la misma economía. Vale, pues vamos a alejar el zoom por última vez. Después de seguir todo este rastro, desde una explosión de precios hasta una moneda que se desploma, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué nos dice todo esto del mundo en que vivimos? Pues la lección final es contundente. Vivimos en un sistema tan profundamente entrelazado que una chispa en una esquina del mapa provoca un incendio en la otra. La distancia geográfica, hoy por hoy, ha dejado de ser un escudo económico. Lo que nos lleva a esta pregunta final. Si un conflicto puede hacer caer una moneda a 14.000 kilómetros de distancia en cuestión de horas, ¿existe realmente tal cosa como la seguridad económica? Quizás esa sea la pregunta más importante para entender el siglo XXI.